La presencia del señor Juan Pablo Marrón en nuestro Sportia Matinal le da vida al momento Iveco de la semana. Iveco El Camión te presenta el momento Iveco del deporte. ¿Por qué lo hacemos tan extensivo a la semana? Porque vamos a ocuparnos de todo el país. Vamos a hablar del torneo federal A. ¿Cómo le va? Que volvió. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Cómo Le doy la mano. cuenta? El saludo para Bárbara, también para Germán. Gracias. Muy bien, gracias. Sí, bueno, los saludo. Sí, Aquí están a los dos. Muy bien, gracias, muy bien. extraordinario. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos a una de las... Nosotros vamos a elegir por fin de semana para presentarlo los martes. Sí. Para algún desprevenido, durante toda la primera parte del año, todos los martes presentamos los goles del torneo Federal A y un destacado del Federal B. Tenemos a Cristian Barinaga, el hombre formado en Estudiantes, de paso por Colón de Santa Fe, de paso por Quilmes, Sí. que ha sido, desde mi punto de vista... El barigol. El barigol, exactamente. Bien ahí. El hombre más importante, si se quiere, de este fin de semana, en el arranque de la temporada 2016-2017 del torneo federal. ¿Dónde juega Barinaga? En Guaraní, Antonio Franco consiguió un gran triunfo con 2 jugadores menos, ganó en condición de visitante. No vamos a adelantar demasiado porque vamos a observarlo ahora en lo que son las imágenes, los goles, la presentación de muchos equipos. Tenemos una fecha, a usted no le va a gustar esto. Usted es un fanático de los goles, de contar los goles por fecha, 4-0 a 0. 4-0. Sí, para arrancar no es muy aburridito, oficioso, ¿no? Sí, pero después hubo otros partidos donde hay situaciones heroicas. Por ejemplo, debutó en el torneo Federal A Agropecuario de Carlos Casares. El equipo de los Grobo Copatel. Exacto. Por los eso hombres están de la en primera soja. división, claro, Muy bien, Federal A. muy bien, Sí. Federal A. Bueno, Claro. ganaron su partido frente a Alvarado de Mar del Plata. mire Ya usted. han anunciado que van a estar por lo menos en el protagonismo, después habrá que ver. Se jugaron clásicos en San Juan, también en Chaco, con público visitante que no estaba autorizado, pero no existieron incidentes. Lo vamos a ver también. No estaba autorizado, Sí, pero señor. fueron y no pasó nada. No pasó nada. Un mensaje que tal vez se puede. Sí. Y también tenemos clásico en Sunchales. Cerraron la fase regular de la temporada anterior. Arrancan la fase regular de una temporada que va a ser muy extensa. Sí. Son 7 zonas. Sí. No vamos a contar cómo se va a desarrollar. No, todavía no. La gente se va a confundir. No, vamos a editar un librito. Exactamente, porque es mucho más complejo que el torneo pasado, que fue mucho más corto. Este es mucho más largo. Se van a dividir en otras zonas después. Hay 2 ascensos, ¿no? Hay 2 ascensos. Esa es la diferencia con el torneo pasado, que había uno solo. Alguien se hará cargo después de la B Nacional cuando haya entre los 4 descensos, todos los ascensos, Exacto. más equipos en esa categoría, ¿no? Sí, ¿Empezamos? señor. Empezamos a repasar la primera fecha de las 7 zonas, de la zona 1, la zona 7, del torneo Federal A temporada 2016-2017. Volvió el torneo Federal A con esta multitud. Chipoleti de Río Negro, temporada 2016-2017, por la zona 1, recibiendo a Deportivo Roca y abriendo el marcador con una perla extraordinaria de Cristian Taborda en 25 minutos del primer tiempo tras el lateral de Villa Corta. Germán Weiner, el 2-0 para Chipoleti, el equipo de Henry Homan, que empezaba a liquidar la historia frente a Deportivo Roca, que todavía no puede recuperarse del mal pase que tuvo durante el torneo pasado. Cifuentes en contra, que después se va a ir expulsado para que la historia se vaya liquidando a favor de Chipoleti de Río Negro por 3-0. El descuento por intermedio de Juan Manuel Vázquez a los 38 del segundo tiempo. Y el cuarto tanto de tiro penal por intermedio de Hugo Prieto para que Chipoleti golee 4-1 a Deportivo Roca, el equipo que dirige Mauro La Espada, que viene de trabajar en San Sinena. Jugó la Copa Argentina contra Newell's Old Boys de Rosario. Una falta impresionante por parte de Velázquez en Deportivo Madryn. Se va a ir expulsado por el árbitro marplatense Darío Martínez Rojas. Villamitre le ganó 1-0 al conjunto de Madryn. El equipo de Sergio Prisiagnuk. El gol de Daniel Romero, que vence a Leguiza y establece el 1-0 a los 40 minutos del segundo tiempo. Alegría de Villamitre, que empieza ganando 1-0 frente a Deportivo Madryn. Sí, señor, por la zona número 2 nos vamos a Carlos Casares, presentación de Agropecuario, el equipo de Adrián Adrover, ex técnico de Temperley, haciendo su presentación tras el ascenso del Federal B al Federal A. Ganó con gol de Gonzalo Urquijo, su goleador en todas las ligas, 1-0 ante Alvarado de Mar del Plata, el equipo de Dulio Botella. Histórico triunfo de Agropecuario de Carlos Casares. El empate entre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 1-1 como local ante Rivadavia de Lincoln, el equipo de Fabio Schiavi, ex Chacarita Junior, con cambio de camiseta para Rivadavia. Gamarra, el centro, y Perujo para el 1-0, llegará el córner de Siacheri. La falta de Mateo Coronel, el árbitro Franklin que cobra penal. Matías Novet dejó 1-1 el partido entre Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Rivadavia de Lincoln. Todo el repaso del torneo federal nos lleva a la provincia de San Juan en un clásico importantísimo. Unión de Villa Krause
Aventajó 3-1 a Sportivo Desamparados en el Estadio Bicentenario. Tiro libre del Peca Jofré, cabecea Bernay y pone el 1-0. El segundo tanto por intermedio de Cristian Pérez para Unión, que estaba ganando y empezaba a liquidar la historia hasta que Federico Acevedo va a descontar de esta manera para Desamparados de San Juan y darle así esperanza al entrenador Ricardo Dillon. Pero el Guari González para el equipo de Raúl Antuña, para Unión de Villa Krause, a terminar de liquidar la historia y dejar el partido de esta manera, debajo del arco, 3-1. No lo va a festejar y va a dejar la historia liquidada para Unión de Villa Krause, que arrancó con todo el torneo federal A. Nos vamos al clásico, al conocido clásico entre Gutiérrez, el Perro, y Deportivo Maipú, los dos equipos de Mendoza. Se luce Gonzalo Gómez y después será el turno de Martínez Guyota, el ex arquero de Racing, para quedarse con la chance de Maipú. La historia terminó empatada 0-0, al igual que en Andalgalá, donde Unión La Conquija, el finalista de la temporada anterior, frente a San Martín de Tucumán, terminó empatando su partido tras el gol que pierde Eduardo Escacerra. 0-0 en condición de local ante San Lorenzo de Alem, también de la provincia de Catamarca. El repaso nos lleva a Santiago del Estero para observar este gol extraordinario que se da al minuto de juego por intermedio de Matías Camisay tras la habilitación de Besica. Un gol bárbaro para que Mitre de Santiago, el equipo de Arnaldo Ciale, empiece ganando 1-0. Tiro libre de Albano Besica y Oscar Piris a los 38 del primer tiempo. Va liquidando la historia para el 2-0. Leandro de Muner a los 5 del segundo tras un córner de cabeza. Le dejó la historia 3-0 para Mitre frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, que quedó con preocupación. Estadio Monumental José Fierro, Atlético Tucumán. San Jorge como local en esa cancha. Perdió frente a Altos Hornos Zapla de Jujuy 1-0. Perdió el Expreso. Falta de Galíndez sobre Abraham. Dentro del área cobró Ranciglio y Abraham lo cambió por gol para que termine ganando el conjunto jujeño. Gimnasia de Tiro de Salta en partido clásico frente a Juventud Antoniana, dirigido por JJ López, mientras que Gimnasia de Tiro está siendo orientado por José María Chaucha Bianco. El ingreso del Ratón Ibáñez y cuando no la aparición de Gustavo Rin Balborín a los 24 del segundo tiempo para la alegría final de Juventud Antoniana de Salta en el Gigante del Norte, con uno menos todo el segundo tiempo por la expulsión de Carlos Ramadán. Triunfazo, hablando de hazañas, de Guaraní Antonio Franco, el equipo de Miguel Sazú, que se quedó con 2 menos por la expulsión de Leandro Fioravanti y de Elvis Duré, y que por la gran tarde de este señor Cristian Barinaga ganó el partido 2-0. El primero de Barinaga, y tras la aparición de Rodrigo Vareiro en la asistencia, dejaba la historia 1-0. Barinaga también para marcar así el segundo tanto y darle la primera alegría a Guaraní Antonio Franco de Misiones. En el Chaco, Sarmiento, el equipo de Resistencia en el Estadio Centenario, empató en el clásico ante Chaco Forever. Hubo público visitante, excelente comportamiento de ambas parcialidades. Pesaglia puso el 1-1, había abierto la cuenta de penal Julio Cáceres. El árbitro fue el correntino Jorge Sosa. Y el último de los partidos, otro clásico para arrancar el torneo federal. La alegría una vez más de Libertad de Sunchales ante Unión. Partido extraordinario de Matías Esbrum, la figura de la cancha. Adelkis Ruffini le atajó un penal a José Ibarra. López, Esbrum, Howling el 1-0. Ibarra la mano, Matías Esbrum de penal el 2-0 para Libertad de Sunchales. Llegaría luego el descuento tras la mano Diego López, y Unión de Sunchales termina perdiendo el partido 1-2 ante Libertad de Sunchales, que ganó el clásico y lo festejó de esta manera. Hasta aquí la emotiva primera fecha del torneo Federal A 2016-2017. Mucha ilusión, muchas ganas, recién empieza el campeonato. ¿Sabes lo que falta? Una buena convocatoria de público, muchos esto puede cambiar abruptamente. Pero hemos tenido, eso sí, para destacar, muchísimo público en todos los partidos, hubo muchos partidos clásicos también. Bueno, siempre hemos destacado en el torneo federal B alguna perlita, si no es una gran goleada o un gran triunfo o muchos goles o un rendimiento individual destacado, podemos observar también alguna agresión verbal que puede subir un poco el tono. 8 expulsados
un futbolista detenido. Estamos hablando de Atenas, el conjunto de Río Cuarto. A ver, que no ha ¿solamente tenido en un una buena partido? conducta. Solamente en un partido. Ah, bueno. Solamente en un momento, en realidad, los 8 expulsados. ¿Del mismo equipo? Sí, señor. ¿Quiere verlo? Sí, claro, vamos. Pobre el árbitro, mire. La historia era para Tiro Federal. En realidad ganaba Atenas de Río Cuarto 1-0, le dan vuelta al partido. Estamos hablando de un juego que parecía tranquilo hasta el momento. Y el árbitro Marcos Romera expulsa al arquero de Atenas, a Manuel Testa. Y allí se provoca toda esta historia, la reacción de todos los jugadores. Manuel Testa, Federico Saporiti, Manuel Becerra, Fernando Maldonado, Hugo Baigorri, Álvaro Cuello, César Cuello y Guillermo Tambucci. Hombre de formación en Racing, el hermano de Leonardo. Estamos hablando del delantero. Se termina la cancha, ¿eh? Sí. Lo llevaron hasta el alambrado al árbitro. Sí, señor, pero mire. Suerte que están los policías ahí, ¿no? Se reía la chica atrás. Fernando Maldonado fue identificado como agresor a un efectivo policial. Tal vez es quien más complicada la va a tener. Sigue El juez- caminando hacia atrás el árbitro. Sí, sí, sosteniendo la total adversidad de la situación. El juez dio por concluido el encuentro por la inferioridad numérica. Estamos hablando de los 8 jugadores expulsados, los 2 primeros, el segundo en realidad por el exabrupto verbal y después toda esta historia que Ahora, terminó qué con la locura envolvió a los agresión. jugadores de Atenas, porque si hay Sí. una expulsión no pueden reaccionar todos. De esta manera. En realidad le dieron vuelta al partido, nada justifica toda esta historia, Primera, consideraron injusta. primera fecha del campeonato, ¿no? Sí, señor. Injusta la expulsión del arquero Manuel Testa, que fue la que desató toda esta historia. Así que 8 expulsados y un detenido en el Federal B, en lo que fue la victoria y el partido suspendido de Tiro Federal sobre Atenas de Río Cuarto, el equipo visitante que desató todo este conflicto. Bueno, la perlita policial, entonces, en este Exacto. caso con el Federal B. Juan Pablo, gracias, lo espero la semana que viene. La semana que viene, sí, Por señor. favor. En la segunda edición de Sport, en realidad dentro de la primera. Y no seguimos me traiga repasando. estas cosas de 8 expulsados, que No, sea es verdad. todo un poquito mejor, ¿eh? Muy bien, gracias. Hasta Gracias. luego.